Bueno, vamos a hablar de con lo que empezamos esta mañana con este llamado de la Universidad Nacional Autónoma de México para cuidarnos del COVID, con un repunte en los contagios, no así de hospitalizaciones, no así de muertes, de acuerdo. El subsecretario Hugo López-Gatell le preguntan porque él salió hablando de otra cosa esta mañana, habló de las drogas, que está muy bien, pero el tema pues tuvo que ser preguntado por una periodista y reconoce que sí, que efectivamente ha habido un repunte, pero que no es nada de alarmarse, y dice que básicamente la UNAM se refiere a su comunidad universitaria. Yo lo que leí del comunicado, y aquí se lo expresamos, es que sí, hay un llamado a la comunidad, pero está utilizando cifras del sector salud a nivel nacional, y el llamado es a que se cuide la comunidad universitaria, pero que se cuide todo el ciudadano. Bueno, vamos a conversar con la doctora Laurian Jiménez Fib, investigadora de la UNAM, jefa del Laboratorio de Genética Molecular. Qué gusto saludarle, Laurian, bienvenida. ¿Qué tal, Mario? Muy buenos días. Pues otra vez, digamos, ya nos responsabilizó a los medios de comunicación el doctor Hugo López-Gatell porque decimos que no quieren usar el cubrebocas. Ya le recordé yo algunos con unos audios de que él mismo fue el que desincentivaba, por decirlo de una manera eufemística, el uso del cubrebocas. Pero, ¿cómo están las cosas, doctora? Bueno, las cosas están en este momento en relativa calma. Uh-huh. Sí, es verdad que tanto aquí en México como en algunas partes del mundo, en Estados Unidos, en algunos países de Europa, se están registrando algunos repuntes, pero esto todo era previsible, es decir, hay que simplemente ver cómo ha estado la historia de la pandemia, ¿no? O sea, 2020, 2021, 2022, los 3 años anteriores hemos tenido, por lo menos aquí en México, una ola en el verano y luego una ola a finales y principios de año. Esto ha ocurrido año con año. No hay razón para suponer que este año sea distinto. Uh-huh. De tal manera que estos aumentos, si bien son leves, no de alarmarse en este preciso instante, sí. Pues sí eran previsibles. Esta es y va a ser nuestra ola de verano. Ahora, claro, aquí hay 2 puntos. Uno es, ¿por qué la UNAM emite el comunicado? En mi opinión profesional, creo que fue una medida muy responsable, muy atinada, muy sensata por parte de la UNAM emitir este comunicado, que si bien, como ya lo dijiste, está dirigida principalmente a su comunidad, a la comunidad universitaria, pues claro que cuando la UNAM hace este tipo de menciones, pues también esto implica que la sociedad en general escucha, ¿no? Claro. Y lo que la UNAM está haciendo yo creo que son 2 cosas. Uno, es anticipando el reingreso, el reinicio de clases. Pero esa aplica para todos, doctora, como bien dices. Claro, esa aplica para todo el mundo. Todos van a empezar ahorita clases. Uh-huh. En una temporada en donde ya sabemos que cada año ha habido una ola de contagios. Entonces, y claro, el virus circula de forma masiva en nuestro país, esto no es de este momento, esto ha sido durante toda la pandemia, continuamos con una circulación muy importante de virus a nivel comunitario. Entonces la UNAM pues se anticipa a esto para hacer la ola menos grave, para prevenir la mayor cantidad de contagios y toma medidas anticipadas como debe ser, ¿no? Como debe ser. Entonces, hay 2 cosas. La sociedad no debe interpretarlo como que ahorita está pasando algo grave. Lo que la UNAM está haciendo es, siguiendo la evidencia, siguiendo la ciencia, y siguiendo eso, está queriendo anticipar un posible desastre, lo cual me parece absolutamente atinado y responsable. Absolutamente, y coincido. Claro, ya estamos en otra realidad, ya es una época pospandémica en donde ya no tenemos esa saturación hospitalaria ni muertes tan asociadas. Bueno, sigue habiendo muertes por COVID, y como lo hay por influenza, pero ya no ese volumen, evidentemente. Pero pues hay consecuencias que se siguen estudiando en el mundo, doctor. Ayer veía esta nota que da a conocer el Departamento de Salud de Estados Unidos sobre el COVID largo. Ya hay una oficina a partir de ayer específicamente dedicada a estudiar el COVID largo porque se han descubierto más de 12 síntomas asociados, síntomas preocupantes, síntomas graves de aquellas personas que sufren el COVID largo, que en Estados Unidos llegan a 23 millones de personas, doctora. Sí, así es. A ver, aquí hay 2 cosas. Uno es esta cosa de que estamos post-pandemia. Yo creo que la gente en general tiene que entender muy bien este concepto. Uh-huh. Sí, es decir, no estamos post-pandemia, la pandemia continúa. Pandemia significa que este virus circula en una prevalencia o en proporciones epidémicas en
regiones muy extensas del mundo entero. Esto sigue siendo cierto. Lo que se levantó fue la emergencia sanitaria. La razón de que se pudo levantar la emergencia sanitaria es que tras un año, casi 2 años de vacunación, ¿no? O sea, más de 2 años de vacunación contra COVID-19 y más de 3 años de exposición de los seres humanos ante este virus, las muertes han disminuido de forma realmente pues dramática, ¿no? La cantidad de gente que muere en este momento es una fracción minúscula de lo que estábamos viendo en el primer año y medio de pandemia, ¿no? Entonces, la emergencia sanitaria se levanta gracias a esto, más la pandemia continúa, y entonces lo que se necesita entender es que este virus sigue circulando, sí. Este virus sigue siendo muy agresivo, un virus potencialmente letal que además de poder llevar a enfermedad severa y muerte, tiene este fenómeno de poder causar secuelas a mediano y largo plazo que pueden ir desde molestas hasta debilitantes e incluso para muchas personas son secuelas incapacitantes. Entonces, pues sí, las medidas que la UNAM señala en su comunicado del día de ayer son las medidas universales que necesitamos continuar teniendo todo el tiempo. Es decir, no es necesario ya, hoy, seguir utilizando cubrebocas 24 horas al día, todo el tiempo, todos los días, bajo todas las circunstancias. Pero sin duda, hay lugares, hay sitios y eventos de muy alto riesgo en donde sí debemos siempre utilizarlo. Y esto no es independiente de si los contagios están altos, están bajos, si la UNAM emite un comunicado o López-Gatell dice tal o cual cosa. Es decir, este virus sigue aquí y nos puede causar mucho daño. Qué bueno que me corrige, porque efectivamente la OMS declaró el fin de la emergencia sanitaria global. Eso fue el 5 de mayo. Correcto. Pero no el fin de la pandemia. Eso creo que quedó también establecido. No es lo mismo. No es lo mismo. Y aquí creo que, puntualizando, necesitamos entender que las situaciones de más riesgo son, o sea, cuando la gente se pregunta ¿cuándo todavía tengo que usar cubrebocas? Pues la gente tiene que usar cubrebocas siempre que tenga una infección respiratoria, de cualquier índole. Uh-huh. Si se tiene una infección respiratoria, no puede aislarse, póngase cubrebocas todo el tiempo. 2, cuando está en lugares cerrados, sobre todo cuando hay más personas en esos lugares cerrados y más aún cuando esos lugares cerrados tienen poca ventilación. ¿Cuándo usar cubrebocas? Cuando voy a un hospital, aunque no sea yo el enfermo, cuando voy a un hospital, a una clínica, al médico, etcétera. Uh-huh. Todos los médicos en escenarios de consulta, en intrahospitalaria, consulta privada, deben seguir usando todos los profesionales de la salud del cubrebocas. Entonces, estas son las medidas y creo que esto es exactamente lo que la UNAM dijo ayer y hay que tomarlo exactamente en su justa dimensión, ¿no? Creo que es una medida preventiva muy acertada. El comunicado no dice ni tampoco hace referencia a que en este momento estemos teniendo una situación de gravedad. Uh-huh, uh-huh. Lo que pretende es prevenir que se venga una situación de gravedad y creo que eso es correcto. Pues con eso nos quedamos. Doctora, fue un gusto saludarle como siempre. Claro que sí, Mario, al contrario. Gracias, es la doctora Laurian Jiménez Fib, investigadora.